un espacio para conversar entre nosotros. Entre nosotros. Mis visiones nocturnas volaron al puerto de Acapulco y sentí el calor de este hermoso terruño. Y bogué por los mares en mi barca de ensueños. Con la luna que alumbra llegué hasta Ixtapa. Bienvenidos y bienvenidas seamos todos a su tercer episodio de Entre Nosotros. Les recordamos a nuestros oyentes que este programa tiene como finalidad la reflexión, el análisis de temas de interés a través de las inquietudes de nuestros jóvenes preuniversitarios del Instituto Lizardi, ubicado en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Cabe destacar que mediante estas charlas o pláticas juveniles podemos saber cómo piensan nuestros jóvenes, cuáles son sus preocupaciones y cuáles son los retos y compromisos que tenemos como sociedad. Bien, el día de hoy nos acompaña entre nosotros Amaro Orozco, María Fernanda, Ortega Brothers, Ian Eduardo, Contreras Otero Vicente, Verona Citlali, Fernández Hernández Alberto y Vázquez Amable Andrés Tenoch. Yo soy Zulema Castillo. Bienvenidos. Y para introducirnos al tema, les dejo los micrófonos a la joven y alumna Fernanda Amaro. Antes de profundizar esta conversación en el tema, primero hay que saber el significado de cultura y también de costumbres y tradiciones. La cultura es básicamente el conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a una sociedad o una determinada época o un grupo social. Las costumbres son prácticas o hábitos que se adquieren mediante la repetición y la constancia. Estas pueden pertenecer a una sociedad entera y forman parte de su idiosincrasia particular y de su identidad regional o nacional. Las tradiciones son modos de hacer las cosas que la sociedad considera convenientes de preservar en el tiempo y que por lo tanto se transmiten de generación en generación. Le dejo el micrófono a mi compañero Alberto Fernández. Bueno, pues en efecto estoy muy de acuerdo en lo que dijiste, Fernanda Amaro. Me pareció muy interesante el punto de la tradición, que en sí la tradición es la transmisión de costumbres y comportamientos, incluso recuerdos, símbolos, creencias, leyendas que conforman a toda una sociedad, como ya lo habías dicho, en este caso a la sociedad mexicana. Dejo el micrófono a mi compañera Citlali. Nuestros pueblos indígenas nos han heredado una gran cultura, han sobrevivido porque han sabido adaptarse a las nuevas realidades, han sabido armonizar el cambio siendo fieles a sus tradiciones. Y les cedo el micrófono a mi compañero Ian Eduardo. Muchas gracias, y la verdad es que sí, se me hace algo demasiado bonito de México, las costumbres, las tradiciones, ya que desde mi punto de vista forman parte de algo muy importante en nuestra cultura y nuestra identidad nacional. Cosas tan bonitas para mí como lo son el Día de Muertos, el Festival de las Calaveras, la Feria de San Marcos, la Caravana de Veracruz, el Día de la Guadalupana, entre muchas otras, son parte fundamental de nuestra identidad como mexicanos, lo cual tristemente siento que está empezando a desaparecer y perderse por la americanización, que si no saben, pues es como otros países copian ideas o pues estructuras, imágenes y la cultura de Estados Unidos. Y voy a mandar a un pequeño corte y ahorita volvemos. Gracias. Identidad, comunidad, empatía, diversión. Estás entre nosotros. Si tú estás aquí, estás entre nosotros. Regresamos del corte y continuamos con el tema de costumbres y tradiciones. Bueno, yo considero y estoy de acuerdo con todos los puntos que mencionaron mis compañeros anteriormente, que las costumbres y tradiciones son lo que forman a una sociedad. También considero que tú como persona puedes ser alguien multicultural. Esto quiere decir que puedes enriquecerte de las culturas de tu país, de las diferentes culturas que existen. Esto es por si tienes algún familiar o algún amigo en algún otro estado,
puedas empatizar más con él cuando se esté llevando a cabo alguna costumbre o alguna tradición que tengan en su lugar de origen. Pero para esto quiero hacer una pregunta, que es la siguiente. ¿Por qué son importantes las costumbres y las tradiciones para el pueblo mexicano? Bueno, pues respondiendo a la pregunta de mi compañero Vicente, las costumbres y tradiciones son la base de nuestra cultura. Es lo que nos identifica como mexicanos y es por lo que nos sentimos mexicanos, ¿no? También por las tradiciones y costumbres es porque los demás países nos identifican y estas dos cosas nos hacen únicos en todo el planeta. Quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir mi compañero Alberto, porque sí, yo igual siento que las costumbres y tradiciones son como que lo que nos hace mexicanos y lo que nos representa ante el mundo, justo como él lo dijo. También se puede decir que la cultura mexicana, así como muchas otras culturas indígenas, están en riesgo de desaparecer. Y bien sabemos que pues las amenazas no son recientes, pero en los tiempos actuales se agudizaron mucho debido a la globalización y los intentos repetidos de los clases dirigentes por eliminar y borrar cualquier rasgo que interfiera en la inserción de nuestra economía en el escenario mundial. Cedo el micrófono a mi compañero Tenoch. Bueno, retomando lo que dijeron mis anteriores compañeros y respondiendo a la pregunta de Vicente, las tradiciones son importantes, pues como ya lo dijeron, para mantener una identidad, para que se nos identifique de qué es diferente yo de alguien de otro país, pero también tener un cierto nacionalismo y también se puede compartir con todo el mundo. También hay que tomar que las tradiciones no solamente serían las normales, los días festivos también serían otras, el mariachi o una piñata en cualquier cumpleaños, así como una cosa cualquiera que siempre se ha hecho de nosotros y una costumbre más que una tradición. Cedo la palabra a mi compañero. Pues estoy totalmente de acuerdo con los puntos tomados de todos mis compañeros. Me gustó la aportación de Tenoch, que incluyó el mariachi y ciertas actividades con las que la verdad nos sentimos muy identificados, nos sentimos muy mexicanos y muy felices de tenerlas. Bueno, vamos al último corte y antes del cierre llamado Desde el Aula. Entre nosotros aprendemos, nos divertimos, nos cuidamos, nos confesamos, nos queremos. Entre nosotros. Desde el aula. Un trémulo sonido, Desde el aula. mi corazón murmuraba. Desde el aula. Juchitán y Markelia, mi presencia esperaban. Yo estaba en Petatlán limpiando mi alma y me fui a festejar el jaripeo de San Luis Acatlán. Bueno, ahora estamos otra vez y ya desde el aula. Antes de continuar, quiero mencionar algo, y es que varios sociólogos advierten que las tradiciones deben ser capaces de renovarse y actualizarse para mantener su valor y virtud. Esto quiere decir que una tradición puede adquirir nuevas expresiones sin perder su esencia. Dicho esto, quiero dar un pensamiento muy conocido. Supongamos que un barco parte al mar, y ya en el mar van cambiando poco a poco varias partes de él, la madera, el suelo, diferentes factores. Cuando ese barco regresa a la tierra, ¿será el mismo que fue cuando partió? Dicho esto, vamos a partir a las conclusiones. Les cedo el micrófono a mis compañeros. Gracias. Hemos estado mencionando muchas cosas sobre las tradiciones, costumbres, la cultura, pero no nos hemos dado la tarea de platicar mucho sobre qué está pasando con estas culturas, qué está pasando con todas estas culturas que tenemos en México, que actualmente, por desgracia, están desapareciendo, unas más que otras. Hay tradiciones que en verdad nunca se perderán por el peso que tienen dentro de la cultura mexicana, eso es obvio,
pero hay otras que con el paso de los años podrían desaparecer. Estas podrían ser, les digo, unas culturas de pueblos pequeños, de la sierra, que pues no mucha gente conoce. Bueno, ¿y por qué es que estas culturas podrían estar desapareciendo en un corto periodo? Bueno, pues es que ya no hay mucha educación sobre estas. Además, que el avance tecnológico promueve ciertas actividades referentes a festividades no propias de nuestro país, como lo habían dicho anteriormente. Ahorita hay muchas tradiciones que se están retomando de otros países, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces es algo que se debe platicar. Y ya, gracias. Bueno, yo pienso que eso también varía de lugar, ya que yo no sabía que en algunas partes del norte de México casi no se festejaba el Día de Muertos. Era más Halloween, como están pegados muchos a Estados Unidos. Y también pienso que una tradición como que es Día de Muertos en esos últimos años ha agarrado mucha más importancia y más fuerza, gracias pues sí a los estadounidenses, la verdad, como con la película de Coco. Muchos casi no festejaban Día de Muertos y ahora lo festejan. También la importancia que tienen los días festivos en México, sea el Día de la Bandera, el Día de la Independencia, que se hace una fiesta, un desfile, o el 5 de mayo, que fue el día que ya todos conocemos, el Día de la Batalla de Puebla, haciendo danzas, festivales, carnavales. Y eso es lo bueno, que ya ahora unas tradiciones que se estaban perdiendo se retomaron, y muchas también que están desapareciendo por la globalización, como ya dijeron. Sí, en muchos lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay mucho mexicano, mucha influencia latina, estas festividades se han llevado más allá de las fronteras, ya rompiendo fronteras, también como las otras que ya mencioné. Bueno, mis compañeros hablaron de lo que fue la desaparición de algunas culturas indígenas y de lo que está pasando con ellas. Y yo quiero hablar de una en específico que es de aquí, de hecho, de Guerrero. Bueno, y sobre todo más de aquí como de mi colonia, de aquí de Zihuatanejo, que es el Cortés, no sé si lo hayan escuchado, y de que cada noviembre se hacían como unas batallas del Cortés, donde se pone un señor con un toro en la cabeza, y vienen unos supuestos indígenas, así como disfrazados de indígenas, a pelear con él. Entonces eso sí, se ponen a pelear con machetes de madera y todo eso. Y la Malinche, que un hombre de hecho se disfraza de la Malinche y se pone como a colectar donaciones y todo eso. Se hace muy seguida aquí, que era cada año, me parece que cada noviembre se hacían, y hace unos años como que eso dejó de hacerse, como que se empezó a dejar atrás, y precisamente el año pasado, lo que fue el 2019, quisieron retomar los originarios de la Correa, esa tradición, y fue que empezaron a hacerlo nacer otra vez, y eso me hace sentir muy bien a veces, la verdad, de que retoman esas tradiciones de nuestros antepasados. Hey, tú, oyente, te voy a hacer una pregunta. ¿Ya nos sigues? Y si no, ¿qué esperas? Puedes encontrarnos en YouTube como Entre Nosotros, o como en Facebook como Entre Nosotros, todo junto y mayúscula en la primera E y en la primera N. La verdad es que no hay muchas más Ns, pero más vale especificar. También nos encontramos en Anchor y Spreaker, y además una cuenta de Gmail que les vamos a dejar a continuación. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a todos nuestros compañeros y a nuestra maestra Zulema por estar aquí en este bonito y bello programa que se nos ha brindado el espacio para comentarlo y analizarlo un poco. Sin duda alguna, este fue un podcast muy interesante en el cual pudimos dar nuestra opinión ante el tema y nuestro punto de vista sobre las culturas y tradiciones. Quiero ceder la palabra a la docente Zulema Castillo. Muchas gracias, jóvenes. De verdad que es un placer estar con ustedes.